Ahora sí empezamos. Cache lock, ¿no? Y hace referencia como, pues es el que va a proteger, ¿no? Todo este árbol de dependencias. Ahora, quiero que veas, ¿sí? Que este archivo, aunque yo lo borre, se va a generar. De hecho, mira, voy a volver a hacer esta prueba de, me voy a ir a mi carpetita y mira, voy a tirar la carpeta Node Modules y el archivo package log a mi bandeja de basura, a mi papelera de reciclaje. Ahí está, los estoy tirando. Listo, ¿no? Ve que ya no está ni la carpeta Node Modules ni el package log. Pero, pues de nueva cuenta, ¿no? Voy a ejecutar el comando npm install y como ya te había explicado, en estos momentos lo que está haciendo es instalar las dependencias que tiene documentado mi archivo package. Fíjate que aparte de volver a crear la carpeta Node Modules, pues mira que me ha creado el archivo package log. ¿Y cuál es la importancia del package log? Como te comentaba hace rato, de hecho, mira, si lo abrimos, fíjate que, mira, pum, vienen, o sea, vienen casi 1000 líneas de código para 3 dependencias que tengo en mi archivo package, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? El archivo package fue implementado por allá de la versión 5, o sea, por el 2017 en Node y su propósito es muy específico. Es utilizado para asegurar que a la hora que nosotros instalamos o actualizamos un paquete se pueda reproducir de la misma forma, es decir, que las dependencias sean consistentes, no importando el entorno del proyecto. ¿Te acuerdas hace rato que, por ejemplo, te decía, oye, pues, por ejemplo, todos los paquetes como Serve, como SAS, como por ejemplo, Bit, ¿no? Para levantar entornos de programación React o Vue que ejecutan ciertos comandos para levantar entornos de desarrollo, pues en la carpeta bin almacenan ciertos archivos que se ejecutan en la terminal, ¿no? Yo te decía que si tú estás en Windows y abres esta carpeta vas a ver puros archivos con extensión CMD o archivos DLL que son librerías de Windows, ¿no? Pero por ejemplo, yo que estoy en Mac, esos archivos a mí no me sirven porque pues la arquitectura es diferente, la de una computadora Apple a la de una computadora PC, ¿sí? Entonces, justamente como antes de implementar este archivo package log.json, teníamos este problema de que, por ejemplo, si dentro de tu equipo de trabajo 2 personas trabajaban en Linux, 3 personas trabajaban en Windows y no sé, 4 trabajaban en Mac, a la hora que se compartían las dependencias, a la hora que se descargaban las dependencias, ¿no? O que se compartía código, por ahí a veces había ciertos problemas de incompatibilidad. Entonces, este archivo pues fue justamente, se creó con la intención de que guarde un registro. Por eso vean que aunque mis dependencias acá son 3, ¿no? El archivo tiene casi 1000 líneas de código, porque digamos que es como un historial de las versiones de cada una de las dependencias que necesita estos módulos que estoy instalando. Y recuerden que React se trajo 3, pero el paquete de Serve se trajo 20, 80 y tantas más, ¿no? Entonces, digamos que este package log lo que hace es ir registrando exactamente la versión y las dependencias y la URL del registro en npm desde donde se puede descargar la instalación y no importando por ejemplo, también el sistema operativo en el que se encuentre el desarrollador, ¿no? Esto pues justamente fue muy importante porque pues quitó muchos de esos problemas que a veces se daban en ciertas dependencias y que era, o sea, que de repente se comportaban de diferente forma en un sistema operativo que en otro. Entonces, las ventajas de este package log.json lo que va a hacer es darnos pues un versionado preciso de las dependencias, también asegurarnos el bloqueo de las versiones. Recuerda que dependiendo del
carácter que aquí encuentres, como el circunflejo, el mayor que, el menor que, va a indicar la compatibilidad, por ejemplo, de las versiones que usa nuestra aplicación, y esto pues obviamente que nos va a dar una mayor consistencia conforme vaya incrementándose la complejidad de nuestras aplicaciones y de las dependencias que usamos, así como una mayor estabilidad, ¿no? A la hora de que no importa si en mi equipo de desarrollo se integran personas que están en Windows o en Mac o en Linux, pues van a poder, o sea, podemos asegurar de que todos vamos a estar trabajando en sintonía con las mismas dependencias y con las mismas funcionalidades, ¿no? Y también, hasta cierto punto, esto hizo que las dependencias fueran un poquito más rápida la instalación, porque pues justamente como es un historial de qué versión, dónde se encuentra el registro, desde dónde lo tiene que instalar, cuál es el repositorio de GitHub que tiene que descargar, etcétera, pues esto lo hace, digamos que mejoró la velocidad de instalación de los paquetes. Y muy importante, un error que muchos equipos de desarrollo cometen es que este package log muchas veces lo agregan al git ignore, ¿no? Cuando justamente para asegurarnos que todos los integrantes del equipo, independientemente del sistema operativo en el que se encuentren trabajando, puedan tener las mismas dependencias y la misma compatibilidad, es importante que este archivo package log no, a la hora que estés actualizando o colaborando en un repositorio de código, es importante, ¿no?, que todos los miembros del equipo tengan este archivo package log. Entonces, yo lo que he detectado muchas veces en algunos proyectos es que de repente pues agregan al git ignore este archivo package log, ¿no? Pero justamente junto con el package JSON, que pues es el archivo de configuración principal, son los que nos van a asegurar que las dependencias funcionen como deben hacer. Y bueno, pues esa es la importancia del package.log, ¿sí? Y bueno, yo te veo en la siguiente sección, donde vamos a hablar de los diferentes tipos de banderas que tenemos a la hora de hacer las instalaciones de los paquetes que podamos usar, que tenemos disponibles en NPM. Yo te veo en la siguiente sección. Ahora vamos a ver un tema bastante interesante, y para ello vuelvo a hacer uso del artículo que tengo en mi blog. Los diferentes tipos de banderas que tenemos como dependencias en Node.js, es decir, dependiendo del paquete que vayas a utilizar, es el tipo de dependencia, ¿sí? O sea, fíjate cómo ahorita, mientras tu carpeta tenga un archivo package.json, cualquier paquete que tú instales con el comando install, por default se va a ir a este objeto de dependencias. Pero ojo, las dependencias van a ser los paquetes que te sirvan como dependencia del proyecto. ¿Y qué significa que un paquete sea dependencia de tu proyecto? Significa que sí o sí necesitas ese paquete, ese módulo, para que tu aplicación en producción pueda funcionar. Por ejemplo, este framework Jest para hacer pruebas de testeo de código, pues realmente sería no sería una dependencia de desarrollo. De hecho, quiero que veas cómo aquí en la misma documentación de esta librería Jest, fíjate que me están diciendo, oye, mira, instálala con la bandera --safe def, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Mira, de hecho, vamos a instalar Jest con esta bandera. Vamos a copiar. Vamos a llevarla por acá. Pegamos. Y quiero que veas cómo en el momento, aparte de que en la carpeta Node Modules, por ahí está instalando este framework para hacer pruebas de código. Fíjate cómo aquí Jest, mira, no se agregó a mi objeto de dependencias, sino se creó una nueva dependencia llamada dev_dependence, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué diferencia? O sea, cuando tú desarrollas en un proyecto para JavaScript en el lado del servidor con Node, vas a tener dos tipos de dependencias. Las dependencias de desarrollo, que serían las dev dependence, ¿qué significa? Que son
paquetes o módulos que solo necesitas mientras tú estás en la fase de desarrollo. Por ejemplo, este paquete de Surf que me levantó el servidor web, pues ese servidor web yo seguramente lo voy a ejecutar solamente mientras esté justamente en mi fase de desarrollo, pero ya cuando yo mande a producción la aplicación, no lo necesito. En cambio, por ejemplo, React, pues sí sería una librería, un paquete de dependencia, de dependencia de mi proyecto, porque si mi aplicación está en React, pues forzosamente necesito React. Si, por ejemplo, la maquetación la hice con esta librería de mi autoría llamada Responsible, pues necesito Responsible. O si necesito Bootstrap, ¿no? Por ejemplo, mira, cualquier framework CSS hoy en día, la mayoría ya te permiten la instalación vía NPM. Mira, de hecho, ve que aquí, aunque podemos utilizar vía CDN o descargar el CSS y el JavaScript, mira como aquí me dice, mira, por ejemplo, ahorita la versión que está de Bootstrap es la 5.3.1 y mira, la puedo instalar, ¿sí? Entonces, mira, si yo copio este comando, pues acá vamos a limpiar la terminal, pego npmi bootstrap @531 y mira cómo ahí se va a agregar al árbol de dependencias, ¿sí? Entonces, fíjate, acá me conviene que, más bien aquí como corrección, vamos a hacer que Surf pase acá, porque el Surf, como me sirve, porque valga la redundancia, me levanta un servidor de desarrollo, pues es una dependencia de desarrollo. Las pruebas unitarias también son dependencia de desarrollo, ¿sí? Ahora, no pasa nada que yo aquí manualmente haya cambiado Serve a Dependence. ¿Por qué? Porque la carpeta Node Modules, haga de cuenta que dentro de su estructura no diferencia si es una dependencia de desarrollo o de proyecto, ¿no? Simplemente es la carpeta donde van a alojar todas las dependencias, ¿sí? Esto simplemente es para que nosotros programadores sepamos qué dependencia tiene que ir en cada una. Ahora, antes, en versiones antiguas de Node.js, si tú ejecutabas el comando npm install solito, la dependencia no quedaba registrada en este objeto dependence. En versiones modernas, pues ya vieron que cada vez que yo ejecuto agrego un nuevo paquete, ¿no? Se descarga y se registra en el objeto dependence, ¿no? Pero digamos que también, ya no es necesario, les digo, en las nuevas versiones, pero digamos que la bandera para instalar un paquete como dependencia del proyecto es --save o -s mayúscula. Por ejemplo, miren, Express es un framework que no vamos a ver en este curso, porque este curso es de fundamentos de Node, pero el que sigue es de desarrollo web con Node.js. Ahí vamos a ver Express, que es un framework para hacer desarrollo web en Node.js. Entonces, pues fíjense cómo aquí me está sugiriendo instalarlo como dependencia del proyecto. Entonces, miren, si yo copio este código, pues vean cómo yo podría ejecutarlo así, --save o con -s mayúscula, que es el shortcut. Vean cómo ahí se está descargando Express y miren, ya se agregó a la lista de dependencias. Pero como les digo, hoy en día, si tú no le agregas, no le especificas la bandera del tipo de dependencia, entonces por default todas las dependencias se van a registrar en el objeto dependence de tu archivo package.json. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera instalar Sass, ¿no? Este preprocesador de hojas de estilo en cascada, ¿no? Pues vamos a ver en la documentación. Y miren, me dice que yo puedo ejecutar el comando npm install. Ahora, fíjense, como Sass es un compilador, es un preprocesador que va a compilar código Sass a código CSS nativo, fíjense que aquí me está sugiriendo instalarlo de forma global. Esta es otra. Acuérdense que ya cuando en el tema de la carpeta Node Modules, cuando salió el tema por el paquete de Surf que instalé, que no funcionaba. Ojo, cuando la documentación de un paquete te diga que lo instales de forma global, es porque justamente van a ejecutar comandos ejecutables dentro de tu terminal y es importante que lo tengas de forma global. Entonces, por ejemplo, yo acá lo instalaría de forma global, ¿no? Para que, te repito,
Cuando tú instalas de forma global, ya sea con el atajo "-g" o "-global", que es la otra opción, ahí el paquete se está instalando en tu sistema operativo. Eso significa que ese paquete lo vas a poder correr no solamente en este proyecto, sino en todos los que puedas correr dentro del equipo de cómputo que estés trabajando. Ahora, independientemente de que lo instales como global, si por ejemplo en este caso estás utilizando SAS como un paquete para hacer el precompilado de código SAS a código CSS, es importante que en tu proyecto lo tengas ya sea como una dependencia o como una dependencia de desarrollo. Ahora, aquí tú te tienes que ir dando cuenta pues de qué tipo de naturaleza es tu dependencia. Estamos hablando que SAS, o sea, el código SAS, los navegadores no lo compilan, ¿no? Por eso es que justamente, o sea, SAS es un preprocesador que tiene cierta sintaxis que nos permite escribir como si fuera un lenguaje de programación CSS e incluso nos permite generar CSS dinámico, pero los navegadores no lo soportan, por eso tiene que hacer el proceso de precompilación. Por ejemplo, si yo quisiera instalar TypeScript, pues de igual manera, TypeScript no lo detectan los navegadores web, entonces tengo que compilar mi código TypeScript a código JavaScript que sí soportan los navegadores. Entonces, por ejemplo, esta herramienta, aparte de instalarla globalmente, que ojo, cuando tú instalas una dependencia de forma global, ya no la tienes que volver a instalar, ya tu equipo de cómputo la tiene. Pero para que, por ejemplo, si yo posteriormente este proyecto se lo voy a pasar a mis colegas para que ellos estén enterados de que usamos SAS como dependencia de desarrollo, entonces también conviene aquí que instales como dependencia de desarrollo, es decir, con el atajo "-dev save", o acuérdate que acá en el artículo de blog que te dejo, el atajo, mira, o sea, puede ser, la bandera es "-save dev" o simplemente "-d" mayúscula, ¿no? Y es importante que respetes la mayúscula o la minúscula, por ejemplo, "-s" en dependencia de proyecto, "-d" en dependencia de desarrollo y "-g" minúscula en instalación global. Entonces, mira, si yo aquí ejecuto, ya habíamos ejecutado con el dev save, ¿no? Ahora vamos a ejecutar npm install "-d" mayúscula SAS. Fíjate cómo ahí, mira, y de hecho ve cómo fue más rápida la instalación, porque como ya lo había instalado globalmente, digamos que lo deja en caché, y entonces ya nada más simplemente aquí lo agrega como dependencia de desarrollo, ¿sí? Entonces, principalmente, esas son las dependencias, los dos tipos de dependencias. Dependencias que son para el proyecto y dependencias que son para tu entorno mientras estás desarrollando. Ahora, fíjate cómo aquí mi carpeta Node Modules, pues mira cómo hay un buen de archivos. ¿Te acuerdas que simplemente el paquete serve descargaba 89 paquetes más? Bueno, ahora, fíjate, para explicarte la siguiente bandera, voy a volver a eliminar la carpeta Node Modules, ¿sí? La voy a volver a dejar en mi papelera. Ahí está. ¿Por qué? Porque mira, la siguiente bandera es, bueno, "-g" ya lo explicamos, es instalación global para tu sistema operativo. La siguiente bandera es "-production". Y esta bandera, como lo dice aquí, solamente va a instalar las dependencias de producción, es decir, va a omitir las dependencias de desarrollo. ¿Para qué te puede servir este entorno? Este entorno te va a servir, por ejemplo, imagínate que tú ya estás desplegando en tu servicio de nube donde vas a desplegar en producción tu aplicación. Pues no tiene caso, por ejemplo, que yo instale estas dependencias de Serve, de SAS, de Jest, porque nada más las estaba utilizando mientras yo desarrollo. Pero ya cuando voy a compilar a producción mi aplicación, lo único que necesito es Bootstrap, Express, React y Responsible. Entonces, fíjense, acabo de borrar la carpeta Node Modules, ¿no? Si yo ejecuto el comando npm install "-production", lo que va a hacer, miren, de hecho vean cómo aquí, en lugar de decirme los 80 y tantos o los 90 y tantos paquetes que antes me decía, miren cómo ahora solamente instaló 66 paquetes. ¿Por qué? Porque justamente solamente instaló estos 4 que son
las dependencias en producción, las dependencias que son importantes para el funcionamiento de la aplicación, ¿sí? Entonces, miren cómo la lista de carpetas no es tanta como cuando instalaba todas, ¿no? Fíjate, aquí de hecho nos dice, agregué 66 paquetes. Entonces, la bandera -- production lo que estaría haciendo es omitir las dependencias de desarrollo. Va de nuevo, voy a borrar la carpeta Node Modules. Y fíjate, si ejecutamos el comando npm install solito, pues fíjate que aquí sí va a considerar las dependencias de desarrollo. Y vamos a ver cuántos paquetes más instala. Miren, se agregaron 463 paquetes. Y no te asustes por el número. Generalmente las dependencias de desarrollo que justamente nos sirven como para precompilar archivos de un tipo hacia otro, levantar entornos de servidor, levantar frameworks para pruebas unitarias, entre algunas otras tareas, pues de uso común en el desarrollo web, suelen tener muchas dependencias. De hecho, más dependencias justamente que las dependencias normales. Y también, pues eso va haciendo más pesada o más ligera la carpeta Node Modules, ¿sí? Entonces, bueno, para eso sirve la bandera -- production, ¿no? La bandera -- no save es otra. Esta sirve, por ejemplo, cuando quieres instalar una dependencia temporalmente sin registrarla en el package.json. O sea, esto era, digamos, lo que antes sucedía normalmente cuando tú, por ejemplo, cuando tú ejecutabas en versiones viejas de Node, instalabas una dependencia, si no le ponías la bandera de --save, no se quedaba registrada en el package.json. Pero ahora, pues ya se dieron cuenta, antes de empezarles a explicar este tema de las banderas, ¿no? Toda dependencia que yo instalaba con el comando normalito de npm, se quedaban registrados acá en dev dependence, ¿no? Por ejemplo, mira, si yo quisiera instalar Vue, ¿no? Mira, npm install Vue. Miren, ahí está, se está descargando Vue y miren cómo queda registrado en el árbol de dependencias. Pero eso antes no ocurría. Digamos que ahora ocurre lo contrario. Si yo, por ejemplo, si yo no quiero que Vue.js quede registrado, o por ejemplo, miren, esta librería Lodash, que es una librería que de hecho... Ahí dónde está. Esta, ¿no? Lodash, que de hecho ya muchas de las cosas que propone Lodash, así como jQuery, ya pues JavaScript por sí solo como lenguaje lo hace, ¿no? Pero, por ejemplo, entonces miren, y yo aquí, hiciera la instalación de la librería Lodash, pero con la bandera no save, ¿qué va a pasar? Se va a instalar la dependencia, pero fíjense que, mira, no se, ni se registró en el objeto dev-dependence ni en las dependencias del proyecto. Y como bien dice la explicación, esto sirve para cuando tú de repente, no sé, imagina que de repente necesitas validaciones para formularios, ¿no? Y empiezas a buscar proyectos que te permiten de manera más ágil hacer validaciones en tus formularios, ¿no? Y pues imagina que estás revisando 3 librerías diferentes. Pues obviamente que mientras estás haciendo la prueba y decides con cuál te quedas, pues a lo mejor vas a estar descargando esas librerías. Entonces, mientras no sepas con cuál te vas a quedar, pues para eso te puede servir la bandera de no save. Y quiero que veas que en la carpeta Node Modules, si por acá buscamos la carpeta Lodash, pues por ahí va, ahí debe de estar Lodash. Vamos a ver, por acá, miren, aquí está Lodash, ¿no? Entonces sí se instaló, pero no quedó registrada en las dependencias. Eso significa que si vuelvo a tirar la carpeta Node Modules como he venido estando haciendo y ejecuto un npm install, pues ahí no se quedaría esta carpeta, ¿no? Bueno, posteriormente también tenemos estas opciones de Legacy Peer Dips, Prefer Offline, Ignore Scripts y Audit, pero digamos que esas ya son un poquito más como administrativas, ¿no? Y ya como más específicas de por ejemplo, para discernir entre dependencias obsoletas o dependencias que a lo mejor nos ofrecen un soporte en offline, es decir, cuando perdemos la conexión a internet, o que ignore ciertos scripts que ejecutan subdependencias. Por ejemplo, recuerda que SERP se trajo como 80 y tantos paquetes
para hacerlo funcionar. Entonces, digamos que ya son un poquito más específicas y que en el día a día, la verdad, yo como desarrollador nunca he utilizado estas banderas, ¿no? La de audit es simplemente como para cuando de repente NPM detecta que algún paquete está deprecado o que pueda crearte conflictos. El audit corre, como su nombre lo dice, una auditoría y te da un informe como de pues, hasta qué tanto te puede afectar esa vulnerabilidad o ese paquete desactualizado, ¿no? Bueno, pues acá lo importante es que entiendas, ¿no? --save o -s son las dependencias de desarrollo de las dependencias que necesita el proyecto para funcionar, -save dev o -d para todas esas dependencias que solamente vas a utilizar en la fase de desarrollo, como precompiladores, frameworks de pruebas, para levantar servidores, etcétera, ¿no? Las globales, que generalmente también implican un proceso o sea, van a correr ciertos ejecutables en tu computadora para hacer ciertos procesos a lo mejor de compilación, y que esos pues hay que tenerlos instalados globalmente para que no te marque ningún error, como me pasó hace rato, pero que de cualquier manera sí es importante que si es una librería o un paquete importante para tu fase de desarrollo, pues también quede registrada, ya sea en dependence o en dev dependence, dependiendo del tipo de dependencia que sea para tu proyecto, ¿no? Y estas banderas de no save para no guardarlo, para que no quede registrado en el package.json, y de --production para que ya cuando estás en tu ambiente de desarrollo, pues a lo mejor no tiene caso que tu servidor en producción tenga todas las dependencias de desarrollo que no va a utilizar porque, pues como su nombre lo dice, va a ejecutar la aplicación en producción. Y bueno, pues este es el mundo de las diferentes banderas que tenemos. Bueno, son las más utilizadas. Las banderas de dependencias de los paquetes de Node.js. Te veo en la siguiente sección. Perfecto, ahora hablemos de un comando que se introdujo en la versión 5.2 de NPM y que nos va a ayudar muchísimo, por ejemplo, a evitar este procedimiento. Por ejemplo, cuando instalé de forma global Serv y Sass en las secciones anteriores, acuérdate que yo te dije, oye, de cualquier manera, pues que quede aquí instalado como dependencia de desarrollo, ¿no? Pero digamos que con esta intención de a lo mejor no saturar el equipo de cómputo de los desarrolladores, la gente de NPM empezó a implementar un nuevo comando que se llama npx. Y npx es una herramienta que su principal función es la ejecución de paquetes temporales, ¿sí? O que podamos ejecutar paquetes que anteriormente se instalaban de forma global, pero sin la necesidad de instalarlos directamente en nuestro sistema operativo y que permanezcan aparte en el registro de nuestro proyecto. Ahora, esto lo que hace es que podamos tener, digamos, pues más limpia nuestra instalación en nuestro equipo de cómputo de Node.js y de sus dependencias. Además de que, por ejemplo, no sé, imagínense que yo ahorita instalé la versión 14.2.0 de Serv. Pero imagínense que pues yo ya sé que esa aplicación me levanta un servidor de desarrollo y pues yo la estoy usando constantemente, ¿no? Y de repente, no sé, pasa un año y yo sigo utilizando esta misma versión 14.2.0 porque a lo mejor se me olvidó actualizarla o porque simplemente como no me ha dado fallos, pues no he visto qué otras nuevas actualizaciones haya tenido las nuevas y futuras versiones. Entonces, una de las ventajas que tiene el comando npx es que también va a ir y va a ejecutar la última versión obviamente, si tú no le especificas con el @ una versión en particular, va a ejecutar la última versión, es decir, la más actual. Entonces, esto da pie a tener una gran ventaja, sobre todo en paquetes que los desarrolladores estamos acostumbrados a trabajar, por ejemplo, para levantar entornos de desarrollo. Por ejemplo, Bit es una herramienta que hoy en día es una de las herramientas más utilizadas para levantar entornos de desarrollo para React o para Vue.js o incluso para Vanilla.js, ¿no?
Entonces, fíjate cómo aquí, si nosotros nos vamos aquí a la documentación de Bit, eh, fíjense cómo acá están los comandos para ejecutar, pero miren, aquí nos dice npx digit user my project. O sea, está ejecutando el comando para instalar la herramienta, pero no mediante npm install -g, sino ya con este npx, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes conozcan, pero hoy en día se está popularizando mucho hacer sitios web estáticos con unas herramientas que se llaman Static Site Generator, ¿no? Los SSG. Uno de estos frameworks muy populares, por ejemplo, es Eleventy, ¿no? De hecho, este es un... no, perdón. Antes de Eleventy, les voy a mostrar Astro. Este es un Astro.js. Este es un Static Site Generator que se ha popularizado mucho. De hecho, yo en alguna ocasión, en la versión anterior de mi sitio, estaba desarrollando en Astro la versión de mi sitio, porque, por ejemplo, una de las cosas que te permiten este tipo de herramientas es, por ejemplo, para los que hacemos artículos de blog es muy cómodo porque tú lo puedes escribir en formato Markdown y te lo convierte a HTML. De hecho, todos los blogs que ustedes pueden encontrar, todos los artículos que encuentran en mi sección de blog, en mi sitio web, originalmente el código lo tengo escrito en archivos Markdown, ¿no? El detalle es que tuvo tanta popularidad Astro que de repente le empezaron a meter como muchos plugins y tiene una comunidad muy fuerte, pero empezó siendo muy minimalista, pero hoy en día pues ya es una herramienta con bastantes opciones, ¿no? No es mala, o sea, simplemente mi estilo de programación es un poco más minimalista. Y por eso me decanté por Eleventy, ¿no? Que es Eleventy, sí, literalmente es un framework muy minimalista y que también tiene una buena aceptación. Pero, por ejemplo, miren cómo aquí, de igual manera, por acá van a venir las instrucciones para comenzar a instalar Astro. Y por acá también nos sugiere la instalación vía NPX, ¿no? Por acá no estoy encontrando. A ver acá, npm package format. Miren, también otro detalle que les comentaba, ¿no? O sea, si no quieren utilizar npm, miren, podrían utilizar el gestor de paquetes yarn o el gestor pnpm, ¿sí? Entonces, bueno, este es otro ejemplo. Ahorita no estoy encontrando bien dónde Astro ejecuta el npx, pero internamente lo utiliza, ¿no? A ver, vámonos aquí miren, aquí está. En la sección de la CLI de Astro, miren, de igual manera, ¿no? En lugar de instalar Astro de forma global, ejecuta el npx Astro, ¿sí? Ahora, vamos a hacer las pruebas para que no se queden con esto del comando npx. Vamos a hacer las pruebas, pero vamos a hacerlo con Eleventy, que de hecho es el framework en el que estoy desarrollando la versión número 10 de mi sitio web, que espero que salga para finales del 2023. Y miren, este es Eleventy. Y miren, de igual manera, de hecho, aquí hay una comparativa aparte de ser muy minimalista, de hecho, la carpeta de Node Modules pesa muy poquito. Y pues miren, aquí nos está dando una comparativa con los Static Site Generators, y vean que es el más rápido, ¿no? 1.93 segundos el Eleventy, mientras que Astro tarda 22.1 a la hora de hacer el compilado. Entonces miren cómo aquí, fíjense, si yo ejecuto npx Eleventy, ¿sí? Pero fíjense que para que todo esto que hicimos con npm quede registrado en esta carpeta, lo que voy a hacer es que me voy a crear una nueva carpeta que sería la 04 npx, ¿no? Ok, entonces vamos a pasarnos a esta carpeta en la terminal aquí de mi equipo de cómputo. Listo, ahí estamos. Y entonces fíjense, acá voy a ejecutar el Eleventy, ¿no? npx el 11ti diagonal Eleventy. Con esto, fíjense, voy a correr el comando npx Eleventy y miren que ahí, pues, ¡pum!, ¿no?
Esperen, falta aquí un pequeño detalle que se me está olvidando y que recuerden, ustedes no deben de olvidar cuando estén desarrollando, ¿sí? Lo primero es que necesitamos, como acabo de crear una nueva carpeta, acuérdense, necesito crear un archivo package.json, ¿no? Entonces vamos a ejecutar el comando npm init y vamos a ponerlo con la bandera de -y para que no nos haga las preguntas y nos genere el package.json ya aquí de forma automática. Aquí ya tengo el package.json, ¿no? Aquí vamos a ponerle aprendiendo a usar el comando npx, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, fíjense, acá vamos a ejecutar ahora sí el comando npx eleventy para... perdón, pero primero tenemos que hacer la instalación de Eleventy. Este npx Eleventy es para ejecutarlo, o sea, para ejecutar en tiempo de desarrollo, aquí Eleventy. Miren, ahí está. De hecho, vean, ahora, ¿cuál es el detalle? Pues aquí, no tengo ningún archivo de código de Eleventy. No voy a entrar tanto en detalle de explicarles cómo es que la estructura de carpetas de Eleventy. De hecho, estoy pensando, ya una vez que termine mi sitio web, hacer un pequeño mini curso de Eleventy para enseñarles a hacer desarrollo web con Eleventy. O incluso considerarlo en el curso de desarrollo web con Node.js. Pero ahorita, digamos que el objetivo es entender la ejecución de este comando Eleventy, ¿no? Entonces, npx @eleventy lo que hace es compilar justamente todo lo que yo genere con archivos, por ejemplo, Markdown, y convertírmelos a HTML. Entonces, como aquí mi carpeta de npx estaba vacía, pues por eso es que no está funcionando. Pero miren, vamos a crearnos un index.markdown, ¿no? Y entonces en este index.markdown vamos a poner un hola mundo con Eleventy. ¿Sí? Y aquí vamos a poner un lorem ipsum. ¿Sí? Bueno, vamos a poner una lista, ¿no? 1, 2, 3. Listo, ¿no? Saludos, John. ¿No? Bueno, ahí tengo un archivo Markdown. Entonces, fíjense, si ejecuto el comando npx @eleventy, quiero que pongan atención acá a la estructura de la carpeta. Fíjense cómo nada más tengo el index.markdown y el package.json. Entonces, fíjense cómo. Miren, el comando npx @eleventy, pues justamente lo que está haciendo es tomar este index que tenía aquí y lo que está haciendo es ese proceso de compilación para generar, miren, generó una carpeta que por default se llama _site. Esto en algunos entornos de desarrollo es como la típica carpeta build o public, ¿no? O dist, dependiendo de la herramienta que estés utilizando. Y miren cómo aquí me generó de este index.markdown un index HTML. Y fíjense cómo, digo, aquí le falta la estructura del doctype, el body y el head, porque digamos que hay un concepto en Eleventy que se llaman templates, ¿no? Y aquí me falta agregar el template, pero aquí lo importante es que quiero que vean cómo ese comando npx, incluso vean cómo en el package.json, pues yo no tengo aquí ni he instalado como dependencia justamente Eleventy, ¿no? Ni tengo algún otro comando, no estoy ejecutando un node app.js, o sea, este comando lo que está haciendo es, como les decía, va al registro del paquete de Eleventy en npm y ejecuta el comando, pero sin la necesidad de que yo lo tenga instalado ni como dependencia ni de forma global en mi equipo de cómputo. Y vean que de cualquier manera está haciendo el compilado
el transpilado del código Markdown a código HTML, ¿no? Bueno, entonces, pues para eso nos va a servir el comando npx. Muchas herramientas, como les digo, Bit, Astro, Create React App, incluso la misma CLI de Angular, ¿no? Justamente ocupan este tipo de proyectos para levantar, ¿no? La creación de la carpeta con todo lo necesario para ya poder correr, ¿no? Bueno, ya para terminar esta sección de NPM, en la siguiente sección vamos a seguir utilizando este ejemplo del sitio con Eleventy, porque en la siguiente sección les voy a enseñar a crear scripts personalizados, que los scripts personalizados no es más que un conjunto de comandos que yo puedo definir en mi archivo package.json y que pues me van a servir para el desarrollo o la compilación de mis proyectos. Los veo en la siguiente sección. Muy bien. Entonces vamos a pasar a la sección de los scripts personalizados. Los scripts personalizados son comandos que nosotros podemos configurar en el package.json de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, en esta sección que dice scripts, de hecho vean cómo ahí hay un script que dice test y el valor imprime un eco en la consola que dice error no test specify and exit one, ¿no? Entonces fíjense, de hecho vean cómo ahí hay un botón de play que dice depurar. Ahora, ¿yo cómo podría correr este comando? Bueno, pues con el comando npm run, o sea, la palabra run de correr y el nombre que tenga definido aquí el script, que en este caso es test. Entonces yo podría decirle npm run test. Y mira que pues justamente aquí me está ejecutando en consola lo que está imprimiendo como valor ese comando. Pero por ejemplo, muchas veces, miren, en la carpeta, en la carpeta 3, cuando estaba instalando el paquete de Serve, acuérdense que leíamos en la documentación que para ejecutarlo, simplemente yo en la consola tenía que escribir la palabra Serve. Pero bien pude haber creado un un script personalizado y darle un nombre, ¿no? Ahora, ¿por qué este tema de los scripts personalizados, por ejemplo, toman relevancia en herramientas como Eleventy? Porque fíjense, Eleventy necesito yo dos comandos importantes y que de hecho vean que aquí en el home de Eleventy nos los está comentando, ¿sí? El primer comando que ya lo corrimos es de npx@eleventy, es justamente para que Eleventy corra y miren, aquí lo que nos está diciendo, va a compilar todos los archivos que estén en el directorio que tengan extensión .markdown y los va a convertir a formato HTML en una carpeta --site, ¿no? El valor de esa carpeta es por default, ¿no? Entonces lo que hace es, tomando como referencia el código de mi archivo index.markdown, genera un archivo en la carpeta --site index.html. Pero ahora, ¿qué pasaría? Mira, Eleventy también nos permite levantar un entorno de desarrollo, ¿no? De hecho, aquí está diciendo que lo va a correr en el puerto 8080 para que, o sea, si yo quiero estar desarrollando mi sitio web y ver los cambios en tiempo real, pues también me permite. Entonces, fíjate que aquí podría yo tener un comando para levantar mi entorno de desarrollo y otro comando para hacer el build, ¿no? O sea, la compilación ya a lo que se subiría al FTP o al repositorio de GitHub o a la nube donde despliegue mi sitio web. Entonces, fíjate, este primer comando es el que corría el compilado para generar el build de mi sitio. Fíjate, aquí voy a borrar este test y me voy a crear un comando que se llame build, y como valor le voy a pegar pues justamente el comando npx@eleventy, coma, voy a crear un comando. Ahora, así como por ejemplo es cliché que el nombre
de la página principal de un sitio se llame index.html, index.php, la extensión del lenguaje con la que fue creado, hay un comando que es como el comando que como su nombre lo dice, inicia o levanta un entorno de desarrollo o pone a funcionar algo, es start, ¿no? Entonces, fíjate que el comando que acá, la documentación del Eleventy, me dice que va a correr en el puerto 8080 de mi localhost un servidor de desarrollo, pues miren, lo voy a copiar, que sería esto, npx@eleventy-serve, lo copio y me voy a crear un segundo comando llamado start que justamente levante el servidor de Eleventy. Ahora, de nueva cuenta, vean la potencia de npx. Aquí yo no tengo instalado el Eleventy como dependencia, aunque sí sería interesante tenerlo ahí como dependencia de proyecto, instalado en el registro de nuestro package.json, pues para que la gente sepa que estamos utilizando el Eleventy, ¿sí? Pero esa es la ventaja de npx, que en lugar de utilizar de descargarme la dependencia, sino simplemente la manda a llamar, la descarga temporalmente y la uso. Y la ventaja de esto es que siempre voy a estar utilizando la última versión. Ahora, entonces fíjense, si yo ejecuto el comando npm run build, lo que va a pasar es, me va a volver a compilar este index. Por ejemplo, vamos a agregarle algún otro texto, porque miren que el index HTML queda con eso, pero vamos a agregarle, por ejemplo, saludos de John y Kenai, ¿no? Y aquí vamos a poner el emoji del zorrito, que siempre representa a mi amigo, el buen Kenai, ¿no? Y un barbón, que sería yo. Entonces, fíjense. Recuerden, ¿cómo corremos un script personalizado de los que yo vaya definiendo aquí en Node? Pues estando en la carpeta donde está el package.json, ¿no? Vamos a ejecutar un clear y ejecuto npm run, la palabra run para correr el comando y el nombre del script o del comando personalizado, que en este caso es build. Y entonces miren cómo ahí, de hecho, vean que se tardó 0.04 segundos. Fíjense, este B201 es la versión de Eleventy que se está corriendo, que es la versión actual. Y fíjense, si yo vuelvo a revisar el index.html que se generó acá en la carpeta site, miren cómo ya viene con la actualización esta de los emojis y del saludo con Kenai, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo ejecuto el comando start? Ojo, para el comando start, este es uno de los pocos comandos que no necesita la palabra run. Simplemente npm start, ¿sí? Porque digamos ya es como, o sea, es como un comando que generalmente todo proyecto tiene, como con el comando que inicializa el proyecto. Y vean lo que va a pasar. De nueva cuenta, gracias a que npx me evita instalar, ¿no? Si no está utilizando temporalmente el paquete de Eleventy, miren, ahí ya me levantó un servidor y dice que en el localhost 8081. ¿Por qué 8081? Porque ahorita en mi máquina tengo el puerto 8080 ocupado. Entonces, pues miren, aquí me levantó el 8081. Si yo le doy clic aquí, miren, hola mundo con Eleventy. 1, 2, 3, saludos de Johnny Kenai. Ahora, quiero que vean que este servidor de este Static Site Generator, miren que está trabajando en tiempo real. Si yo hago alguna modificación en el index, por ejemplo, vamos a poner el... Bueno, por cierto, no sé si sepan, pero tengo una imagen de error 404 bastante chusca en mi sitio web. Miren, aquí está la imagen de Kenai. Entonces, miren, lo que voy a hacer es copiar la URL de esta imagen, copiar dirección de la imagen. Y lo que voy a hacer, fíjense, acá está el Eleventy funcionando. Miren, lo que voy a agregar aquí es una imagen, justamente esta imagen de Kenai en formato Markdown. Vamos a ponerla ahí, pego. Y fíjense, guardo y vean cómo en tiempo real el servidor está compilando en tiempo real justamente y está generando el compilado
Y miren, ahí ya agregó en el archivo HTML la etiqueta image de esa imagen correspondiente, ¿no? Y entonces, vean la potencia que tiene el uso de NPX, y también ya cuando estás trabajando con alguna herramienta, como bien podría ser Eleventy, como bien podría ser Bit para levantar un entorno de Vue o de React, o Astro, que es otro Static Site Generator, ¿sí? Pues vean la importancia justamente del uso de los scripts y de NPX como herramienta para no estar instalándote versiones y que después te tienes que preocupar por estar actualizándola. Simplemente la baja temporalmente a tu equipo de cómputo, la usa y posteriormente se limpia, ¿no? Entonces esa es la potencia de trabajar con NPX. Y bueno, en esta sección también ya les enseñé con una herramienta más práctica a cómo poder generar nuestros propios scripts dependiendo del entorno o la herramienta que estemos trabajando, ¿sí? Y bueno, pues con esto de NPX y los scripts personalizados, creo que podría dar por terminada toda esta parte de temas relacionados a Node Package Manager o al gestor de paquetes de Node que hemos venido trabajando. Yo los veo en la siguiente sección. Perfecto. Dejen de tener el servidor de Eleventy que tenía acá. ¿Listo? Bueno, pues con la sección anterior doy por terminada esta parte de los fundamentos de Node. Si se dan cuenta, estuvimos hablando pues aspectos teóricos, las características, la importancia, algunos antecedentes históricos, las diferentes formas de instalación, la que yo más les recomiendo. Posteriormente nos fuimos a entender cómo es que funcionaba internamente Node, entender eso del event loop, el single thread. Y después nos pasamos a esta parte de los paquetes, ¿no? Tanto los paquetes que venían en el core, como por ejemplo los del ejemplo del file system para leer el archivo de texto, y posteriormente los módulos que nosotros podemos crear con nuestro propio código, como el de la calculadora, y los paquetes que podemos encontrar en el sitio de NPM. Ahora, lo cierto es que al momento, ¿no? Digamos que con eso ya estamos listos, y obviamente que tengas fundamentos del lenguaje de programación JavaScript, porque como ya te diste cuenta y en algunas secciones introductorias incluso hice una comparación entre el código JavaScript de los navegadores y el código de JavaScript de Node. Si te das cuenta, no me he metido tanto con la sintaxis del lenguaje JavaScript, porque justamente yo ya tengo un curso de JavaScript donde te enseño la sintaxis y que es prerequisito para tomar este curso, ¿no? Esta segunda parte que fue hablar de todo esto de NPM, el package, los comandos, ¿sí? Empezar a ver cómo descargar dependencias, pues es también para que vayas viendo cómo es que funciona el ecosistema de Node. Pero lo cierto es que, pues ahora sí que para que ustedes tengan un mayor aprendizaje de los conceptos de este curso, pues vamos a desarrollar un par de pequeños proyectos, ejercicios prácticos para que, bueno, pues todo esto que estuvimos explicando de forma teórica y de forma práctica en esta primera parte del curso, pues lo puedan tener un poquito más, lo vayan internalizando un poco más, ¿no? Ahora también comentarte, vamos a hacer ejercicios donde los resultados los vamos a seguir viendo en la terminal de comandos, ¿no? De una vez te digo, después de este curso que es de fundamentos de Node, viene otro donde pues ahí sí ya haremos desarrollo web con Node.js, conexión a bases de datos, generación de APIs, ¿sí? Este primer curso es introductorio para acercarte justamente a el mundo de JavaScript, pero desde el lado del servidor, gracias a este entorno de programación Node.js. Y lo cierto es que también, por ejemplo, no hemos visto, por ejemplo, hay un módulo muy popular que es el módulo de HTTP, ¿no? O por ejemplo los streams para la comunicación bidireccional, pero como eso tiene que ver justamente un poquito más con ya el desarrollo web full stack de Node.js, eso lo pienso trabajar en este curso que continuaría de fundamentos que te estoy comentando, que si tú ya vienes de un futuro
cercano a cuando haya salido este curso, seguramente ya estará en la lista de reproducción que tienes acá en la descripción de videos, ahí ya estará ese curso, ¿sí? Entonces, bueno, pues doy por concluida esta primera parte de fundamentos y vamos a hacer en las siguientes secciones un par de ejercicios de pequeños proyectos para poner en práctica y también para ir mezclando algunos de los paquetes que vienen ya preinstalados en el núcleo de Node, más algunos paquetes que descargaremos de NPM, más otros módulos que nosotros iremos creando, así como el de la calculadora. Y bueno, pues para que te pongas a la mano y empieces a practicar esto de los del entorno de aplicaciones con Node.js. Yo te veo en la siguiente sección para comenzar con nuestro primer ejercicio. Te veo en la siguiente sección. Perfecto, pues después de haber concluido, digamos, la parte esencial teórico-práctica que necesitaba saber, vamos a ponernos a hacer un par de ejercicios. Entonces, bueno, me voy a ir al Visual Studio. Aquí ya tengo una carpeta 05 llamada Proyectos. Voy a cerrar. Todos los demás archivos que ya hemos trabajado. Y bueno, el primer ejercicio que vamos a hacer, ya sé que puede ser sonar a cliché, ¿no? Porque es muy utilizado para enseñar, pero lo cierto es que es una muy buena estrategia para generar el aprendizaje de los conceptos básicos de una primera herramienta de programación. Vamos a hacer una pequeña aplicación de to-do list, pero que interactúe justamente con nuestra terminal de comandos. Entonces voy a hacer un poquito más amplia esta sección del editor de código y vamos a trabajar justamente en esta parte. Entonces ya estoy en la carpeta acá, en la carpeta proyectos. Voy a crear una nueva carpeta, ¿sí? Entonces vamos a darle mkdir y vamos a poner nuestro primer ejercicio. Va a ser un to-do list, ¿no? To-do, le voy a poner to-do-cli. ¿Por qué? Porque pues va a ser una to-do app, pero desde la terminal de comandos. Entonces vamos a cambiarnos a esta carpeta to-do-cli. Y aquí voy a ejecutar un npm init -y para que no nos esté preguntando y genere directamente el package.json. Fíjate que aquí ya está el package.json, mi to-do-cli versión 1. Vamos a hacer un to-do list básico desde la CLI de Node, ¿no? Eso es la descripción que le vamos a poner al proyecto. Nuestro archivo principal, a mí me gusta llamarlo app.js, ¿no? Y por acá vamos a poner Jonathan Mircha y la licencia del MIT. Bueno, entonces vamos a crear, ya estamos acá en la carpeta to-do-cli, vamos a crear con Touch un archivo app.js y en vamos a comenzar a trabajar, ¿sí? Perfecto. Bueno,
El primer paso es, vamos a utilizar, primero te voy a enseñar las dependencias con las que vamos a trabajar. Va a haber una dependencia del core de Node, ¿sí? Que justamente, mira, aquí está, se llama Redline. Y Redline lo que me permite es crear una interfaz para que yo pueda comunicarme con la línea de comandos. Y por el otro lado, vamos a utilizar una librería de NPM que se llama Chalk. ¿Sí? Chalk es una librería utilizada para proporcionar colorcitos a nuestra terminal. Miren, ¿sí? Entonces, esas son las dos dependencias que vamos a estar utilizando. Para proporcionar colorcitos a nuestra terminal. Miren, ¿sí? Entonces, esas son las dos dependencias que vamos a estar utilizando. Ahora, estas dependencias pues son de desarrollo, ¿no? No son dependencias, digamos, son dependencias del proyecto, no de desarrollo, lo que significa que tienen que guardarse como -safe, ¿sí? Ahora, como Redline forma parte del core de Node, no es necesario que yo lo instale vía Node, ¿sí? De hecho, miren que voy a utilizar el método create interface. Aquí quiero ver si me la sugiere Node, no me la está sugiriendo, pero lo que vamos a hacer es utilizar este método que va a permitir crear la interfaz para la comunicación con la terminal de Redline, ¿sí? Y entonces, miren, de hecho ya aquí como que me lo detectó, ¿sí? Aquí estas autoayudas de Visual Studio, ¿sí? Bueno, aquí está. Y pues obviamente tengo que ejecutar Chalk, pero antes de ejecutar Chalk tenemos que instalarlo. Entonces le vamos a dar npmi -s mayúscula, aunque ya saben que la S mayúscula tampoco es que importe hoy mucho, porque ya en el momento que todo proyecto tiene un package.json, se guarda como dependencia, ¿no? Y es una dependencia de proyecto. Entonces simplemente npmi Chalk. Enter. Listo, ya tengo mi dependencia y miren que ahí está ya el archivo, la carpeta Node Modules, ¿no? Entonces podemos importar por acá Chalk from Chalk. ¿Sí? Y como estas son dependencias, ya sea del core o de Node Modules, pues fíjense que no necesito indicarle la ruta. O sea, mira que aquí ya sabe. Miren, aquí está la ruta, ya sabe que la va a jalar de Node Modules, Chalk, Source, Index, ¿no? Bueno, listo. Entonces, me voy a crear una constante a la que le voy a llamar tasks, ¿no? Aquí van a ser las tareas. Las tareas, primero, vamos a hacer dos versiones de este proyecto. Primero lo vamos a hacer en memoria y posteriormente que ya tengamos el código y hayamos internalizado la estructura, entonces vamos a guardar esto en un archivo para practicar un poco con el módulo también de File System que nos ofrece Node.js. Entonces, primero voy a declarar esto de el arreglo donde voy a almacenar mis tareas por hacer, ¿no? Luego me voy a crear otra constante a la que le voy a llamar, a mí me gustaría llamarlo CLI, pero a veces CLI puede ser una palabra reservada. Entonces simplemente voy a abreviar el módulo del que estoy trayendo. Entonces va a llamar RL, justamente haciendo referencia al módulo Redline. Y RL va a crear justamente una interfaz. Este método, miren, de hecho ahí, fíjense cómo ya está detectando la documentación, ¿sí? Y vean que aquí, pues justamente esto es lo que tengo que crear, ¿sí?
Y Eder, Vale. nada más instaló el Shark, ¿verdad? El Redline ya lo traía por default, ¿no? Se supone que sí, ajá. Ah, bueno, ahí nada más, dudita. Bueno, vamos a esperar a que Jera regrese. Ok.